Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a analizar un tema que, bueno, afecta a muchísima gente, sobre todo si hacen deporte o han tenido alguna vez un susto con el tobillo. Mm, Hablamos de cómo el cansancio, la fatiga, cambia nuestra forma de movernos. Y lo haremos fijándonos en un estudio bastante reciente. Efectivamente, nos vamos a centrar hoy en un artículo que se titula, Impact of Fatiguing Exercises on Movement Strategies in Chronic Ankle Instability, Lateral Ankle Sprain, Copers and Controls, Ajá, que ha salido publicado este mismo año, 2025, en una revista importante, el Journal of Sports Science and Medicine. vale. Los autores son Young-Gyu Jeon y un equipo bastante amplio de colaboradores, principalmente de Corea y también de Estados Unidos. Sae-Young Lee es el autor de correspondencia, por si alguien quiere buscar más detalles. El efecto. Pues nuestro objetivo hoy es desgranar qué encontraron estos investigadores y sobre todo por qué nos debería importar, ¿no? Eso es. Queremos entender cómo la fatiga afecta de manera diferente a personas con eso que llaman inestabilidad crónica de tobillo, la CAI, Ujú. a otras que tuvieron un esguince, pero oye, se recuperaron genial, los Copers, Los que se adaptan bien, sí. y a gente sin problemas previos, el grupo control. Vamos a ver qué revela este estudio sobre cómo nuestro cuerpo intenta, pues, apañárselas cuando el tobillo no está al 100%. Y además, estamos agotados. Y es una pregunta clave, de verdad, porque los esguinces laterales de tobillo son increíblemente frecuentes. Pasan un montón. Ya. Y lo malo es que muchos acaban en esa inestabilidad crónica, la CAI, que no solo es una molestia, limita la actividad, baja la calidad de vida y, ojo, a largo plazo puede llevar a problemas más serios, como la artrosis. Y encima le sumas la fatiga. Había leído que en deportes de élite estar cansado duplica el riesgo de lesionarse. Tal cual. Es un factor de riesgo enorme. Entonces, ¿qué tiene de especial este estudio en concreto? ¿Por qué este y no otro? Pues mira, precisamente por cómo aborda la fatiga. Muchas investigaciones antes usaban métodos un poco, un poco artificiales para cansar a la gente. ¿Cómo qué? Pues a lo mejor fatigaban solo un músculo, de forma aislada, o hacían un ejercicio muy repetitivo que no se parece mucho a lo que pasa en un partido. Vale. Este estudio, en cambio, utilizó un protocolo diseñado para imitar la fatiga real que sientes después de un entrenamiento intenso, o al final de un partido. ¿Y cómo era ese protocolo? Pues incluía carreras en varias direcciones, adelante, lateral, atrás, una carrera en L, saltos laterales, saltos sobre conos. Vamos, un circuito bastante completo. Es una fatiga más global, más parecida a la que experimenta un deportista. Suena más realista, desde luego. Vale, entremos en materia. El estudio quería ver cómo esa fatiga, digamos más real, combinada con tener o no inestabilidad crónica, afectaba a los movimientos. ¿Cómo lo hicieron exactamente? Pues compararon a esos tres grupos que ya has mencionado. 20 personas con diagnóstico de CAI, 20 personas Copers, ¿Que son los que tuvieron el esguince pero se recuperaron bien, sin secuelas de inestabilidad? exacto, y 20 controles sanos sin historial de lesiones importantes en el tobillo. Y un punto importante, todos eran físicamente activos. ¿Y esos Copers? ¿Por qué son tan interesantes de estudiar? Ahí está una de las claves, porque son la prueba viviente de que se puede tener un esguince, incluso uno feo, y no desarrollar inestabilidad crónica. Claro. Estudiarlos nos da pistas sobre qué hace que una recuperación sea exitosa. ¿Tienen estrategias de movimiento diferentes de base o es que responden mejor a la fatiga? Compararlos con los que sí tienen CAI y con los controles sanos es lo que le da fuerza al diseño. Ayuda a aislar el efecto de la inestabilidad crónica y cómo la fatiga influye en ella. Entendido. Y para asegurarse de que los grupos eran los correctos, usaron criterios claros, ¿no? El historial de esguinces, esa sensación de que el tobillo falla. Sí, y cuestionarios específicos validados. Usaron el Ankle Instability Instrument, el AII, que pregunta justo por esa sensación de fallo o inestabilidad. Ajá. Y también el Foot and Ankle Ability Measure, el FAM, que mide más cómo afecta al tobillo a las actividades diarias y deportivas. Y supongo que vieron diferencias claras en esos cuestionarios. Claro, la tabla 1 del artículo lo muestra. No había diferencias en edad, altura o peso. Eran grupos comparables en eso. Pero sí en las puntuaciones de función y estabilidad del tobillo. Los grupos estaban bien definidos. Vale. ¿Y la tarea que les hicieron hacer? Mencionaste un aterrizaje.
Sí, era una tarea bastante estándar en biomecánica, pero muy relevante. Una caída desde un cajón de 30 centímetros de altura. Vale. Se dejaban caer y aterrizaban sobre una sola pierna, la pierna dominante o la lesionada, según el caso, en una plataforma de fuerza. Esta plataforma estaba situada delante, a una distancia del 50% de su altura corporal. Y les pidieron algo más, ¿no? Lo de los brazos. Ah, sí. Les pidieron mantener los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y eso para qué? ¿Para hacerlo más difícil? No exactamente. Es para estandarizar. Si cada uno mueve los brazos como quiere, eso puede influir en el equilibrio y en cómo se mueve el resto del cuerpo. Al cruzarlos, se elimina esa variable y el análisis se centra más en lo que hacen la cadera, la rodilla y el tobillo al aterrizar. Entiendo, para aislar mejor el movimiento de las piernas. ¿Y esta tarea de aterrizaje, por qué es útil? Porque simula gestos muy comunes en muchos deportes, saltar, caer, cambiar de dirección, y permite analizar muy bien cómo el cuerpo absorbe el impacto, qué articulaciones se doblan, qué músculos trabajan. Es un buen test. ¿Y cómo midieron esos movimientos? ¿Con qué tecnología? Pues usaron un sistema de captura de movimiento 3D con cámaras infrarrojas. Es lo típico para medir la cinemática. La cinemática son los ángulos, ¿verdad? Cómo se mueven las articulaciones. Exacto. Los ángulos precisos de la cadera, rodilla y tobillo en las 3 dimensiones del espacio. Y para la cinética, Que eso eran las fuerzas. eso es, usaron la plataforma de fuerza sobre la que aterrizaban. Mide la fuerza con la que golpean el suelo, la fuerza de reacción. Y a partir de esas fuerzas y de la información de movimiento de las cámaras, pueden calcular los momentos internos de las articulaciones. Espera, eso de momentos internos, explícalo un poco más fácil. ¿Es como la fuerza que hacen los músculos? Básicamente sí. Piensa en ello como el esfuerzo neto que tienen que hacer los músculos y ligamentos alrededor de una articulación para controlar el movimiento o para resistir una fuerza externa que tiende a doblarla. Vale. Por ejemplo, al aterrizar, tus músculos del tobillo hacen un esfuerzo o un momento para que el pie no se te doble hacia adentro bruscamente. Midieron todo esto justo antes del aterrizaje, en los 200 milisegundos previos, y justo después, en los 200 milisegundos posteriores al contacto inicial. Muy preciso. Vale, tenemos la tarea, las mediciones claras, pero la clave, decíamos, era la fatiga. ¿Cómo consiguieron cansar a la gente de esa forma tan realista? Pues con ese circuito que te comentaba. Era bastante duro, la verdad. Incluía carreras cortas adelante y atrás, carreras laterales, una carrera más larga en forma de L, saltos laterales de un lado a otro, saltos verticales sobre unos conos y, para rematar, unos saltos agrupados, llevando las rodillas al pecho, los tuck jumps. Madre mía. ¿Y tenían que repetirlo? Sí, tenían que repetir el circuito completo una y otra vez hasta que cumplieran 2 criterios. ¿Cuáles? 1. Alcanzar un nivel de esfuerzo percibido, el RPE en la escala de Borg, de 6 a 20, de 17 o más. Eso es muy duro. Ya. Y 2. Que su frecuencia cardíaca superara el 85% de su máximo estimado para su edad. O sea que buscaron indicadores tanto subjetivos como objetivos de fatiga. Y lo consiguieron, llegaron a esos niveles. Vaya si lo consiguieron. Los datos que publican son claros. De media, el RPE final fue de 17,89, casi 18. Muy duro, sí. Y la frecuencia cardíaca media alcanzó el 96,11% del máximo estimado. Estaban realmente fatigados, y era una fatiga neuromuscular significativa, mucho más representativa del deporte que otros protocolos. De acuerdo. Tenemos entonces a los 3 grupos bien definidos. La tarea de aterrizaje, las mediciones antes y después, y un protocolo de fatiga exigente y realista. Entonces, ¿qué encontraron? ¿Cuál fue el resultado principal? ¿Afectó la fatiga igual a todos? Pues aquí es donde, como decías antes, se pone realmente interesante. La respuesta corta es no. La fatiga no afectó a todos por igual. El estudio se centró precisamente en buscar la interacción entre el grupo, CAI, Cooper, control, y el estado, antes, BS, después de la fatiga. O sea, la pregunta era, ¿la fatiga cambia las cosas de manera diferente dependiendo de si tienes el tobillo inestable, te recuperaste bien o no tuviste nada? Exactamente esa era la pregunta clave. Y la respuesta fue un sí rotundo. Encontraron varias interacciones significativas. Pues vamos a desgranarlas una por una. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la cadera? ¿Hubo diferencias ahí? Sí, el primer hallazgo importante está ahí. Después de la fatiga, fíjate, el grupo con CAI mostró un aumento significativo en la rotación externa de la cadera. Rotación externa. Girar la pierna hacia afuera desde la cadera. Eso es.
Aumentó tanto el ángulo de rotación externa como el momento interno, o sea, el esfuerzo muscular para hacer esa rotación. Y esto se vio sobre todo justo antes de aterrizar, en la fase previa al contacto. ¿Y eso por qué? ¿Qué sentido tiene girar la pierna hacia afuera cuando vas a aterrizar y estás cansado, sobre todo si tienes el tobillo mal? Buena pregunta. Los autores lo interpretan como una posible estrategia compensatoria. Piensan que como las personas con CKI no se fían de la estabilidad de su tobillo, sobre todo fatigadas, Claro. intentan buscar esa estabilidad más arriba, en la cadera, que es una articulación grande y potente. Es como si intentaran bloquear o asegurar la pierna desde la cadera para controlar mejor el aterrizaje. Lo llaman una estrategia dominante de cadera. ¿Una compensación? ¿Y los otros grupos? Los Coopers y los controles hicieron lo mismo. Pues no. Ahí está lo interesante. Los Coopers y los controles no mostraron este aumento tan claro. De hecho, tendían a mantener una posición más neutra o incluso a una ligera rotación interna después de la fatiga. Así que esta estrategia de cadera parece ser más específica del grupo con CKI cuando están cansados. Vaya, intentando arreglar lo del tobillo desde la cadera. Interesante. Pero, ¿tuvo consecuencias esta estrategia más abajo? ¿Qué pasó en la rodilla? Pues aquí la cosa se complica un poco y la verdad es algo preocupante. Resulta que, tras la fatiga, el grupo con CKI aterrizó con un mayor ángulo de valgo en la rodilla. El valgo. Eso es cuando la rodilla se va hacia adentro, ¿no? Esa posición como de piernas en X. Exactamente. La rodilla cae hacia el interior en el momento del aterrizaje. Que no suena nada bien, biomecánicamente hablando. No suena bien. Porque un valgo dinámico aumentado, sobre todo si no está bien controlado, se asocia a un mayor riesgo de lesión, especialmente del ligamento cruzado anterior, el famoso LCA. Uf, Pero lo más llamativo, y aquí viene lo contraintuitivo, es que aunque el ángulo de valgo aumentaba en el grupo CKI fatigado, ¿sí? el momento interno de valgo, es decir, el esfuerzo muscular para resistir ese colapso hacia adentro, en realidad disminuyó. A ver, un momento. ¿Cómo puede ser? La rodilla se mete más para adentro, pero los músculos hacen menos fuerza para frenarla. Eso parece raro. Es una aparente contradicción, sí, y esto plantea una pregunta importante, como decías. ¿Cómo se explica? Ni idea. Una posible explicación, que es la que sugieren los autores, es que podría indicar un fallo en el control neuromuscular activo. Es como si, debido a la fatiga general, los músculos que deberían estabilizar la rodilla y frenar ese movimiento de valgo, como el glúteo medio, por ejemplo, no respondieran tan eficazmente. O sea que la rodilla cae en valgo y no hay suficiente freno muscular para pararla a tiempo. Exacto. Y además, esa estrategia de cadera que vimos antes, la de aumentar la rotación externa, Ajá. podría estar contribuyendo indirectamente a poner la rodilla en esta posición más vulnerable al valgo. Una cosa lleva a la otra. Madre mía. O sea que la solución que inventan en la cadera podría estar creando un problema nuevo o agravando uno en la rodilla, sobre todo con fatiga. Menudo lío para el cuerpo. ¿Hubo más cambios en cómo aterrizaban? ¿Algo sobre la rigidez? Sí, ese es otro hallazgo importante. Tiene que ver con la rigidez del aterrizaje. Después de la fatiga, el grupo con CKI aterrizó de forma significativamente más rígida. Más rígida. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que mostraron menor flexión de cadera al absorber el impacto. Y a la vez, registraron mayores momentos extensores tanto en cadera como en rodilla. O sea que doblaban menos la cadera, pero hacían más fuerza para extenderla. Aterrizaban más tiesos, por así decirlo. Sí, podrías decirlo así. Más tiesos, con menos capacidad de amortiguación a través de la flexión de las articulaciones grandes. Pero eso es raro también, ¿no? Yo habría pensado que si tienes el tobillo mal y estás cansado, intentarías doblar más las rodillas y la cadera para absorber el golpe suavemente. Es contraintuitivo, totalmente. Uno esperaría una estrategia más blanda, más de muelle. Pero parece que no, ¿Y por qué es malo aterrizar más rígido? porque significa que las fuerzas del impacto no se disipan tan bien a través del movimiento de las articulaciones. Esas fuerzas pueden transmitirse más bruscamente hacia arriba, por la pierna, aumentando el estrés no solo en el tobillo, sino también en la rodilla, la cadera e incluso la espalda. Aumenta el riesgo de lesión por sobrecarga o impacto. Entiendo. Parece que la fatiga les impide usar esa estrategia compensatoria lógica de flexionar más las articulaciones de arriba para proteger el tobillo. Exacto. Es como si la fatiga afectara la capacidad de coordinar esa respuesta de amortiguación global. ¿Vale? Queda claro que la fatiga desbarata bastante la estrategia de aterrizaje en gente con CKI, afectando cadera y rodilla.
¿Y qué encontraron específicamente en el tobillo, que es donde está el problema original? Aquí también hubo diferencias interesantes, sobre todo cuando compararon al grupo de Kai con los Coopers, los que se recuperaron bien. Ajá. Bajo condiciones de fatiga, el grupo Kai mostró menor abducción del tobillo justo antes de aterrizar. Abducción del tobillo. El pie apuntando menos hacia afuera. Eso es. Y, quizás más importante, después de aterrizar, generaron un menor momento de eversión comparado con los otros grupos, especialmente con los Coopers. El momento de eversión. Recuérdanos qué es y por qué es tan importante aquí. El momento de eversión es, simplificando, el esfuerzo que hacen los músculos del lateral externo del tobillo, los peroneos principalmente, para evitar que el pie se doble hacia adentro, que haga una inversión. El gesto típico del esguince lateral. Exacto. Es un mecanismo protector fundamental contra el esguince más común. Pues bien, lo que vieron es que la gente con Kai, al estar fatigada, mostró una menor capacidad para generar esta fuerza protectora de eversión. Vaya. ¿Y los Coopers, cómo respondieron ellos en el tobillo con la fatiga? ¿También les fallaba esa protección? Pues aquí está parte de la clave, si conectamos esto con la imagen general. Los Coopers, a pesar de estar igual de fatigados, según las medidas objetivas de RPE y frecuencia cardíaca, Sí. parecían mantener mejor esas estrategias protectoras del tobillo. Generaban un mayor momento de eversión que el grupo Kai, incluso fatigados. Ah, o sea que su sistema neuromuscular, aunque estuviera cansado, todavía era capaz de activar esa protección crucial del tobillo. Parece que sí. Es como si su control motor fuera más robusto frente a la fatiga, al menos en ese aspecto concreto de la protección contra la inversión. Algo que los pacientes con Kai les costaba más mantener cuando estaban agotados. O sea que la fatiga parece destapar o acentuar una debilidad específica en el control neuromuscular del tobillo en la gente con Kai. Una debilidad que los Coopers, por alguna razón, no tienen o saben compensar mejor. Precisamente. Esa es una de las grandes conclusiones. Si juntamos todas las piezas del puzzle, A ver. la fatiga en personas con Kai no solo empeora el control del propio tobillo, desencadena toda una cascada de cambios biomecánicos en toda la pierna. Intentan compensar usando más la cadera, con esa rotación externa. Pero eso puede poner en riesgo la rodilla. Más valgo y menos control muscular para frenarlo. Exacto. Además, aterrizan de forma más rígida, menos absorción de impacto. Y encima sus defensas naturales contra el esguince en el propio tobillo, el momento de eversión, parece que fallan más que en personas que se recuperaron bien de una lesión similar como los Coopers. Te has hecho un resumen perfecto. Queda clarísimo que la inestabilidad crónica de tobillo no es solo un problema del tobillo. Es algo sistémico que afecta a toda la cadena cinética inferior y la fatiga lo saca a la luz de forma bastante dramática. Totalmente. La fatiga actúa como una especie de test de estrés que revela estas estrategias alteradas. Sí, como una lupa que magnifica las alteraciones biomecánicas y los déficits de control que quizás no son tan evidentes cuando la persona está descansada o hace movimientos lentos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pongámonos prácticos. ¿Por qué debería importarnos esta investigación tan detallada sobre ángulos, momentos y fatiga? Pues porque tiene implicaciones muy directas para la prevención y la rehabilitación. Demuestra de forma bastante clara que la fatiga cambia radicalmente cómo se mueven las personas con ECI. Y no para bien, por lo que parece. No, desde luego. Lo hace de formas que aumentan el riesgo. No solo el riesgo de volver a torcerse el tobillo, que ya es bastante, Ya. sino potencialmente el riesgo de sufrir otras lesiones, como las de rodilla, por esas alteraciones en el valgo y los aterrizajes más rígidos. Eso apunta directamente a cómo se rehabilita a esta gente, ¿verdad? Quizá lo que se hace habitualmente no es suficiente o no está bien enfocado. Exacto. Ahí creo que está el mensaje principal para los profesionales. Si la rehabilitación se enfoca solo en fortalecer el tobillo de forma aislada o en mejorar el equilibrio en situaciones ideales, sin fatiga, Puede que se quede corta. eso sugiere este estudio. Parece fundamental abordar la resistencia a la fatiga de toda la extremidad inferior. Hay que entrenar la cadera, la rodilla y el tobillo para que funcionen bien juntas, de forma coordinada, incluso cuando el sistema está cansado. O sea que entrenar bajo condiciones de fatiga, de forma controlada, claro, debería ser parte del plan de recuperación. Esa es la conclusión principal a la que llegan los autores del artículo. Lo dicen explícitamente. La fatiga exacerba los problemas biomecánicos en la CAI, afectando a las articulaciones proximales y llevando a estrategias de aterrizaje más arriesgadas. Y por tanto,
Por tanto, concluyen que mejorar la capacidad de resistencia a la fatiga debería ser un objetivo clave en la rehabilitación, no solo para mejorar la estabilidad del tobillo, sino la de toda la pierna, y así reducir el riesgo de que las lesiones vuelvan a aparecer, las famosas recidivas. Un mensaje potente y claro para fisioterapeutas, preparadores físicos y también para las propias personas que sufren de inestabilidad crónica. Ahora, como toda investigación, supongo que tendrá sus peros, sus limitaciones. Sí, claro, y los propios autores las mencionan, lo cual es honesto. Por ejemplo, es un estudio transversal. ¿Una foto en un momento dado? Exacto. No sigue a la gente a lo largo del tiempo para ver si estos patrones de movimiento bajo fatiga realmente predicen quién se va a lesionar más en el futuro. Sería el siguiente paso lógico. ¿Alguna otra limitación? Bueno, también señalan que solo midieron un intento de aterrizaje después de aplicar el protocolo de fatiga. Lo hicieron así para evitar que la gente se recuperara entre saltos. Pero claro, un solo salto puede no ser representativo de cómo se moverían de forma continuada. Entiendo. Y mencionan que la altura del cajón era fija, 30 centímetros, aunque la distancia de salto sí se ajustó a la altura de cada participante. Son limitaciones metodológicas bastante habituales en este tipo de estudios de laboratorio. Lógico, siempre hay compromisos en la investigación. Y más allá de las conclusiones directas del estudio, ¿te sugiere alguna reflexión final, alguna idea para darle una vuelta? Pues sí, me deja pensando sobre todo en la aplicación práctica en la clínica o en el campo. Si la fatiga es tan buena, digamos, desenmascarando estas estrategias de riesgo ocultas en la gente con CAI, Ajá. ¿no deberíamos usar pruebas de movimiento bajo fatiga controlada de forma más rutinaria? Quizás al final de una sesión de rehabilitación o como parte de los tests para decidir si alguien está realmente preparado para volver a jugar, para volver al deporte de forma segura tras un esguince. Daría una imagen más realista de su estado funcional, ¿no? Mucho más realista, creo yo, que las pruebas típicas en reposo. Y la otra cara de la moneda. ¿Cambiaría mucho la efectividad de la rehabilitación si incorporásemos sistemáticamente ejercicios específicos realizados ya bajo un cierto nivel de cansancio? No solo al principio de la sesión, cuando estamos frescos, sino también al final. Entrenar la técnica con fatiga. Son preguntas muy pertinentes, la verdad. Abren caminos interesantes para mejorar cómo tratamos y prevenimos estas lesiones tan comunes. Una perspectiva muy útil, la que nos da este estudio. Sin duda. Y para quien quiera profundizar mucho más, ver los gráficos, los datos numéricos específicos, la lectura del artículo original es muy recomendable. Es denso, pero clarificador. Recordamos los datos para quien quiera buscarlo. El artículo es de Hyung-Yu Yeon y su equipo se titula Impact of Fatiguing Exercises on Movement Strategies in Chronic Ankle Instability, Lateral Ankle Sprain Copers and Controls. Ujú. Y está publicado en el año 2025 en el Journal of Sports Science and Medicine. Es el volumen 24 y va de la página 116 a la 127. Eso es. Una buena lectura para profesionales de la salud y el deporte y para cualquiera con un interés profundo en cómo funcionan nuestros tobillos y cómo les afecta el cansancio real del ejercicio. Y por supuesto, a nuestra audiencia le recordamos que para no perderse análisis detallados como este de investigaciones recientes, lo mejor es seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Siempre al día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Ha sido muy revelador. Hasta la próxima. Un placer. Hasta pronto.